La historia del nuevo Mestalla del Valencia Club de Fútbol podría haber sido muy diferente. Lamentablemente, el momento y las circunstancias hacen que el equipo de España no jueguen en un estadio de última generación, en cambio lo que tienen es un armatoste esquelético de hormigón. La iniciativa del expresidente del Valencia, Juan Soler, acumula 175 millones de euros invertidos en lo que prometía ser uno de los estadios más destacados de España. Sin embargo, el proyecto se sumergió en un letargo que se ha prolongado durante 16 años. A pesar de los esfuerzos y anuncios optimistas, la falta de liquidez en las arcas del club de Mestalla ha hecho inviable la finalización de las obras de construcción del nuevo estadio. Ahora, después de más de una década de parálisis, el nuevo Mestalla aspira a terminar su construcción, con el objetivo de convertirse en un emblema futbolístico de cara al Mundial 2030. Presentado en 2006, el nuevo estadio estuvo a cargo de los arquitectos Reed Fenwick Asociados, los cuales diseñaron un estadio con una capacidad para 75.100 personas, donde tendría todas las instalaciones que son necesarias para cualquier estadio moderno, como un museo del club, estacionamiento para 3.500 personas y tendría la calificación más alta de la UEFA. El estadio iba a estar revestido de aluminio y tendría un costo de construcción de 340 millones de euros. El 1 de agosto de 2007, el Valencia inició su construcción, pero en verano del 2008, los primeros problemas económicos llegaron. Los ritmos de obra se fueron ralentizando poco a poco debido a los diferentes pagos atrasados. Esta situación provocó cambios en el proyecto del nuevo Mestalla, como una disminución en el aforo y en las plazas de parking. Pero todo ello no serviría de nada, ya que en febrero de 2009 se pararon las obras de manera oficial debido a la falta de financiación. En los 16 años transcurridos desde entonces, 4 presidentes del Club de Valencia han presentado planes nuevos y diferentes para el estadio. Cada modelo ha sido progresivamente más modesto o realista en cuanto al diseño, capacidad y presupuesto que podía ser posible llevarlo a cabo. En diciembre de 2011, el club anunció que las obras de un estadio algo reducido se reanudarían en 2012 y se esperaba que finalizaran 2 años después. Sin embargo, Valencia no pudo encontrar la financiación necesaria y, por tanto, las obras no se reanudaron. En noviembre de 2013, el club y la ciudad presentaron planes renovados y reducidos que reducían la capacidad a 65.000 asientos y se esperaba que se necesitaran 90 millones de euros para completar el estadio, pero nuevamente fracasaron. En los años posteriores se presentaron más modificaciones, pero se lograron pocos avances reales. Actualmente nada ha cambiado en la Avenida de las Cortes Valencianas, aparte de la pintura descascarada y la extensión de maleza alrededor de la estructura a medio terminar. Luego de que se definiera España como una de las sedes principales para albergar el campeonato más prestigioso del mundo, muchos equipos aspiraron a postular sus estadios para el evento mundialista, y el Valencia es uno de ellos. La posibilidad de albergar partidos de la Copa del Mundo en 2030 han abierto el potencial para una solución para el nuevo Mestalla. Sin embargo, el camino por recorrer sigue siendo difícil. El club tiene que obtener los permisos de construcción y la financiación necesarios para reiniciar las obras en 2024. En el club afirman que ya se han aportado toda la documentación solicitada por el ayuntamiento, por lo que las obras del nuevo estadio podrían comenzar a mediados del 2024, donde tardarían aproximadamente 2 años para completarlo. Si todo va bien, el equipo podría jugar en su nuevo hogar para el año 2026, y luego se podrían realizar más trabajos para ampliar la capacidad antes de la Copa del Mundo. El proyecto actual prevé contar con un estadio para 66.000 personas, que con el tiempo podrán ampliarse hasta los 70.000 espectadores. El diseño anterior incluía una piel de aluminio sobre la base de hormigón existente, pero se cambió a una fachada menos costosa, con un concepto más abierto y aireado, y contaría con unos 4.500 asientos que estarán destinados a espacios VIP. Los restaurantes estarán abiertos toda la semana, mientras que el club espera celebrar conferencias de negocios y conciertos. El diseño actual incluye una guardería y una discoteca, y uno de los tejados fotovoltaicos más grandes de Europa, que potencialmente podría proporcionar energía a la red local en el futuro. El objetivo del nuevo estadio es duplicar los ingresos del club desde los 15 millones de euros actuales hasta los 30 millones de euros. La esperanza entre la comunidad valenciana es que finalmente se termine el nuevo Mestalla, lo que lanzaría al equipo hacia un futuro mejor. La finalización del nuevo estadio representa un momento crítico para el futuro financiero y competitivo del club, pero el camino a seguir está plagado de desafíos e incertidumbres, incluidas negociaciones complejas. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del nuevo Mestalla del Valencia? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.